Buenas noches, mi nombre es Arbe Alejandro Espinosa Martínez, soy estudiante de Ingeniería Industrial, actualmente estoy cursando el curso de Física Electrónica, pertenezco al grupo 316, comparto mi documento de identidad. Para el día de hoy vamos a trabajar en la tarea número 1, Introducción al sistema de circuitos receptivos. Primero, carga eléctrica. Es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. Estas fuerzas de atracción y repulsión se generan a través de campos electromagnéticos. Las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen, como podemos aquí determinar en la figura. Cargas eléctricas iguales se repelen, positivo con positivo, negativo con positivo, esas cargas eléctricas diferentes se atraen. Corriente eléctrica. Podemos definir la corriente eléctrica como el paso o movimiento de electrones a través de un circuito o trayectoria cerrada. Esto se puede evidenciar cuando hay flujo de electrones. Esta corriente eléctrica la podemos evidenciar en nuestro hogar, en cada uno de los electrodomésticos que poseemos, ¿no? O elementos que usen corriente eléctrica. Tensión o voltaje. Decimos que la tensión o voltaje es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos con cargas positivas y negativas. También se le denomina voltaje y se expresa con la letra V de voltios. Tenemos tensión baja, tensión media y tensión alta. La tensión baja se usa para el consumo de electricidad y maneja un rango entre 50 y 1000 voltios. La tensión media se usa para la distribución de electricidad y tiene un rango de uso entre los 1000 y 33.000 voltios. Y la tensión alta se usa para transporte de electricidad y esta se trabaja por encima de los 33.000 voltios, ¿no? Decimos que la tensión o el voltaje es una fuerza eléctrica con la que se empuja los electrones a través de un conducto, ¿no? Digamos que esta tensión o voltaje la podemos asimilar, digamos que con un circuito hidráulico, ¿no? La tensión o el voltaje en un circuito hidráulico puede ser, digamos que la presión que se ejerce a un fluido para que fluya en este circuito hidráulico. Entonces la tensión para nosotros es esa fuerza que se genera a los electrones para que puedan generar esa conducción, ¿no? Potencia eléctrica. Se define como potencia eléctrica a la velocidad a la que se consume la energía. La potencia eléctrica se puede desarrollar o calcular con la siguiente fórmula. P igual a B por I, donde P es la potencia en vatios, B es el voltaje de la tensión y se mide en voltios, y I es la intensidad de la corriente y esta se define en amperios. Listo, tenemos nuestra pregunta problematizadora. Dice, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la corriente alterna y directa? Proporciona un ejemplo donde se use cada una. Decimos que la corriente directa o continua, es el flujo eléctrico que se mantiene constante y no hay cambios en el voltaje. Digamos que la corriente directa continua es una corriente lineal, ¿no? Sin cambios bruscos de tensión, de voltaje. Tenemos la corriente alterna, que es el flujo de cargas eléctricas que varían en dirección, cambios en el voltaje y la corriente. Aquí tenemos otro pequeño ejemplo donde se ve la fluctuación que genera esta en cuanto a voltaje, ¿no? Bajos, medios, dependiendo del uso que se le esté dando, ¿no? Su principal diferencia son las características del fluido, ¿no? Como mencionábamos aquí en las gráficas. Un fluido más lineal para la corriente continua y un fluido más fluctuante para la corriente alterna, ¿no? Digamos que esta corriente alterna la podemos ver expresada, digamos en donde, en el alumbrado público, ¿no? Donde hay diferentes cargas de energía
Y la corriente directa o continua la podemos ver reflejada en un ejemplo más cotidiano como una batería de auto, donde tenemos una corriente más continua, ¿no? Dentro de un circuito cerrado. Bueno, muchas gracias. Esto es todo. Feliz noche para todos.